Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir, por acudir a la cita de la Plataforma Abolicionista de Valladolid y acudir también a la propuesta de las tres organizaciones que formamos parte de esta plataforma. El Foro Feminista de Castilla y León, Adabas Valladolid y la organización Malva. Juntas teníamos claro que había un libro muy importante que tenía que venir a Valladolid con una persona que es quien protagoniza esta tarde y de la que les vamos a hablar, y ella nos va a hablar del libro que nos presenta. Por lo tanto, si os parece, comenzamos. Tenéis libros a disposición de todas vosotras para adquirir aquí en la entrada, con todas las comodidades. Ahí está datáfono, así que eso no será problema. Presentaremos a la autora, charlaremos con ella sobre el libro que hoy nos trae, el libro que veis en la mesa, y después tendremos tiempo para que todas podáis participar. Se abrirá también un micrófono para todas vosotras y tendréis oportunidad de, si queréis, llevaros una firma también de nuestra protagonista. Ana Bataller nos va a presentar, de la organización Malva, nos va a presentar a grandes rasgos quién es la persona que hoy nos ha reunido, una feminista que seguro que todas conocéis bien, pero que vamos a recordar un poquito su perfil. Así que gracias por acudir aquí al aula Mergelina, y Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Voy a introducir brevemente unos datos curriculares porque, bueno, Rosa es súper conocida, entonces no nos vamos a extender mucho. Rosa Cobo Bebía nace en Cantabria en el año 1956. Acércate un poquito más. ¿Ahora? Vale, perdone. Es profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma universidad. Ella se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Unidad Complutense de Madrid y se doctoró dirigiendo su tesis nada menos que Celia Amorós. Ha obtenido muchísimos premios y distinciones a lo largo de su carrera. Fue fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña en los años entre el 2000 y el 2003. Dirigió el máster sobre género y políticas de igualdad desde 2005 hasta el 2008. Y su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología del género. Ha sido miembro del equipo asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista, tanto en España como en América Latina. Dirigió un proyecto muy importante sobre prostitución y políticas públicas, financiado por el Instituto de la Mujer. En la actualidad dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña y un máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo por la Universidad de Vic. Viene a presentarnos su último libro, que apareció en junio del 2024, y sin más demora paso la palabra a Rosa Cobo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Rosa, bienvenida a Valladolid, bienvenida a esta ciudad. Teníamos muchas ganas de tenerte. La ficción del consentimiento sexual. La verdad es que en el foro, cuando hablábamos de la posibilidad de tener a feministas como tú en Valladolid, decíamos, caramba, Rosa Cobo con este libro y este título tan rotundo tiene que venir y tiene que contarnos qué es lo que esconde un título, bueno, que yo creo que tiene pocas dudas. Pero parece que con él, momentáneamente, el debate de la prostitución y de la pornografía lo deja a un lado, que son los principales focos de su trabajo, para teorizar precisamente sobre algo que reside en lo anterior, que es el consentimiento. A lo largo del libro, Rosa Cobo afirma que el consentimiento es un vacío, una ficción, y señala que está envuelto en oscuras sombras patriarcales. No puede ser más clara ni más rotundo el título. Bienvenida y cuéntanos qué es este libro. Muchísimas gracias. No sé si se oye. Así. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, yo antes de cualquier otra cosa, antes de hablar del libro, yo quería agradecer con mucho cariño a las organizaciones que me habéis invitado para estar aquí,
al Foro Feminista de Castilla y León, a Davas Valladolid y a Malva, las 3 organizaciones que están dentro de la Plataforma Abolicionista de Valladolid. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a Eva, Ana y Lina, que comparten esta mesa conmigo y que representan estas organizaciones, y muchísimas gracias a quienes habéis venido. Bueno, voy a hacer una pequeña... Bueno, no sería exactamente un resumen, pero voy a explicar algunos elementos que me parece que son importantes para comprender lo que yo creo que es uno de los grandes debates del feminismo contemporáneo y que desde luego pues se ha puesto... este debate se colocó en el centro del imaginario político y del imaginario social, sobre todo en España, sobre todo cuando comenzó a elaborarse la ley del sí es sí. Entonces es cuando el consentimiento ha adquirido una relevancia, una resonancia más bien, pues que no lo ha tenido anteriormente, a pesar de que el debate sobre el consentimiento sexual es ya muy antiguo. Es muy antiguo en el feminismo, viene sobre todo, se localiza en la década de los años 80, sobre todo con las obras de Catherine McKinnon y de Andrea Dworkin. Con el feminismo radical y el feminismo cultural van a ser esas perspectivas, esas teorías feministas o esas reflexiones feministas las que van a hacer una reflexión de fondo sobre el tema del consentimiento. Y la realidad del asunto es que hoy, cuando se hacen reflexiones feministas sobre el consentimiento sexual, es completamente imposible de poder eludir las obras de estas autoras del feminismo cultural, del feminismo radical, que a mí no me gusta tanto llamarlas feministas culturales como feministas radicales, que es indudablemente lo que son. Mirad, el tema del consentimiento sexual tiene un telón de fondo sin el cual hoy no estaríamos hablando sobre consentimiento sexual. Y ese telón de fondo es esa explosión que hubo a partir del año 2017, 2018, en realidad quizá podríamos hablar del 2015, con esa grandísima manifestación contra la violencia hacia las mujeres que hubo en Madrid y que fue gente de todos los lugares de España. Es a partir del 2015 cuando va a estallar lo que creo que puede ser conceptualizado como la cuarta ola feminista. Lo que pasa que en el momento en el que estalló esta cuarta ola feminista como un movimiento de masas en España, ya llevaba algunos años anteriores, por ejemplo, pues en Inglaterra, desde el 17 en Estados Unidos, en fin, hubo muchos movimientos alrededor de toda una década, y todos ellos tenían como objetivo demandar, reclamar el cese de la violencia sexual contra las mujeres. Y es cuando se coloca el tema de la violencia sexual, va a ser en ese mismo momento cuando se va a hacer un hueco, va a encontrar un lugar el debate sobre el consentimiento sexual. Porque la otra cara de la violencia sexual es el consentimiento sexual. Porque la violencia sexual es colocar en las relaciones y en los intercambios sexuales argumentos de fuerza. Y el consentimiento sexual lo que hace es discutir los argumentos de fuerza, interpelarlos críticamente y colocar la idea de la libertad de las mujeres, en este caso, en los intercambios sexuales. ¿Por qué es importante este debate acerca del consentimiento sexual? Bueno, yo creo que es muy importante para el feminismo por una razón, y es una razón que lo comparte todo el debate sobre pornografía y todo el debate sobre prostitución. Si el feminismo ha colocado la prostitución y la pornografía en el centro de su agenda política, es porque la prostitución y la pornografía son herramientas fundamentales para la reformulación de un nuevo orden patriarcal. O de un nuevo orden, igual no habría que decir de un nuevo orden patriarcal, pero sí hay una reformulación del viejo orden patriarcal. Entonces, el mismo lugar que ocupa en este sentido la pornografía y la prostitución, lo ocupa el debate sobre el consentimiento sexual. Nada más que la prostitución y la pornografía tienen unas realidades sociales a partir de las cuales se puede
constituir este debate, y el debate sobre el consentimiento sexual quizá es un debate más conceptual. Y es un debate también extraordinariamente difícil porque hay posiciones filosóficas, hay posiciones de teoría social, de teoría política, antropológicas. Bueno, el debate sobre el consentimiento sexual es clarísimamente, como por otra parte todos los del feminismo, pero desde luego en este caso es clarísimo que es un debate interdisciplinar. Bueno, dicho esto, y para ir abreviando todo lo que pueda, porque luego podemos aclarar cosas en el debate, sobre el consentimiento sexual yo encuentro que en este momento hay 4 discursos. 2 discursos que indudablemente tienen un fondo inequívocamente intelectual y otros 2 debates que no tienen, otros 2 discursos que están mucho más vinculados a posiciones de interés. Todas las posiciones que hay en torno al consentimiento sexual, por supuesto, que parten de intereses que son distintos, pero yo quería marcar la diferencia entre los 2 primeros discursos. El primero es el discurso patriarcal, el segundo es el discurso que se genera desde las propias entrañas del capitalismo neoliberal. El tercer discurso es el del libertarismo sexual y el cuarto discurso es el discurso feminista. El discurso sobre el sistema patriarcal más o menos es este. Para el sistema patriarcal, el debate sobre el consentimiento sexual nunca habría tenido que tener lugar. No tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido para el sistema patriarcal que estemos discutiendo sobre consentimiento sexual, por varias razones, pero solamente voy a decir una para no alargar esto. Y es que para esos varones que no celebran el consentimiento sexual, sino que más bien se aproximan a formas simbólicas y materiales de violencia sexual, para ellos, para el sistema patriarcal, para el discurso que nace del propio sistema patriarcal, solamente existe un tipo de sexualidad. Y la sexualidad que existe es que afirmarán que solamente hay una modalidad de placer y una modalidad de deseo. Si solamente hay una modalidad de placer y una modalidad de deseo, ¿por qué deberíamos hablar sobre consentimiento sexual? El consentimiento sexual no tendría mayor relevancia. Además hay otro argumento, y es que tal y como se sostiene de distintos textos, las mujeres tenemos una sexualidad menos definida, una sexualidad menos marcada, una sexualidad más débil. En todo caso, siempre una sexualidad complementaria a la de los varones. Si la sexualidad es complementaria, si la sexualidad es prácticamente la misma, si los intereses que tenemos son los mismos, ¿qué objeto, qué sentido tiene discutir sobre consentimiento sexual? Sí podríamos afirmar quizá que desde el sistema patriarcal, cuando se les aprieta mucho las tuercas, pero mucho, quizá estarían dispuestos a aceptar que habría que sancionar, habría que aplicar el derecho penal a aquellos actos, aquellas acciones que son marcadamente violentas, pero solamente en esos casos y solamente si desde el feminismo, si desde la sociedad civil se interpela, se denuncia y se cuestionan esas acciones de fuerza, esas acciones de violencia sexual. Por lo tanto, la idea es solamente desde el sistema patriarcal se podría aceptar con mucha resistencia que habría que interpelar a aquellos individuos que ejercen acciones de fuerza en los intercambios sexuales, nada más. Y ni siquiera esto acaba de estar claro, porque con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que sobrevuela es la idea de que las mujeres nunca llegamos a saber con toda claridad qué es lo que queremos o qué es lo que deseamos. Si no sabemos lo que queremos, si no sabemos lo que deseamos, sino, como dicen desde voces del libertarismo sexual,
se habla de la opacidad del deseo, entonces la fuerza, la violencia, no tiene mucho sentido, y si no tiene sentido la violencia, tampoco tiene sentido el consentimiento sexual. Hay que señalar que en este debate sobre el consentimiento sexual, desde el sistema patriarcal, nunca aparecen los agresores, no aparecen los varones, son los grandes ausentes de este relato. Después hay un segundo discurso, que es el discurso que nace también del interior, de las propias entrañas del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal tampoco quería que se produjese este debate sobre el consentimiento sexual. Y lo que hará el sistema capitalista, el nuevo capitalismo, el capitalismo neoliberal, es reformular la categoría de consentimiento sexual para que sea esta categoría, para que sea funcional, para que estos argumentos sean funcionales a los propios intereses del propio capitalismo. La clave para el capitalismo neoliberal, las claves, mejor dicho, son dos que están estrechamente vinculadas entre sí. La primera es la de la libertad individual y la segunda es la del sujeto como propietario. O para decirlo de otra manera, las mujeres como propietarias de nuestro cuerpo. Aquí, en este discurso, que es un discurso que tiene, como el discurso patriarcal, que tiene muy poco fuste teórico, por decirlo de esta forma, pero que se puede, sobre todo, ver con muchísima claridad los intereses que hay detrás de estos dos discursos, se ha conceptualizado esta categoría de capital sexual, de capital erótico. Quien lo va a colocar en el centro de este discurso, indudablemente, va a ser Catherine Hacking, y después haciendo una operación de defensa del capital sexual por parte de las mujeres como un argumento, como una herramienta de movilidad social. Pero después va a haber otros argumentos que van a ser críticos. Por ejemplo, Eva Iluz, una socióloga marxista, va a hablar, sobre todo en El fin del amor, va a hacer una crítica a la idea del capital sexual y va a establecer un paralelismo entre la exaltación de la libertad en las estructuras económicas, en el propio capitalismo, y la exaltación de la libertad en el terreno de la sexualidad. Y va a señalar que en ambos casos esta exaltación de la libertad va a tener efectos destructivos. Hay dos elementos que son centrales en este discurso. El primero es el borrado de los sistemas de dominación. Es decir, es esa idea de que lo relevante, lo que hay que identificar, donde hay que poner el foco es en los individuos. Y lo que hay que desenfocar son los sistemas de dominación. Lo importante, en realidad, son las decisiones que toman los individuos, que para el capitalismo neoliberal son siempre decisiones funcionales a los propios intereses. Una mujer que está en prostitución es una trabajadora sexual porque es una decisión libre la que está tomando, que puede no ser la mejor, pero que es una decisión que es funcional a su propia biografía, a su propia historia. Este discurso del capital sexual, este discurso de las mujeres como propietarias de nuestro cuerpo, tiene raíces muy profundas. Raíces muy profundas en el tiempo, y sus raíces se localizan en la teoría política liberal de finales del XVII y del siglo XVIII, que van a sostener la idea de que hay individuos que tienen fortuna, hay individuos que tienen propiedades, hay individuos que tienen recursos, pero hay otros individuos que no tienen ni fortuna, ni propiedades, ni recursos. Esos que no tienen ninguna de esas tres cosas sí tienen su cuerpo. Y entonces es esa idea que está en el liberalismo y que se ha exaltado hasta niveles de barbarie y de locura, que es esa idea de que aquí estoy yo y aquí está mi cuerpo, y mi cuerpo es mi propiedad. Y si mi cuerpo es mi propiedad y mi cuerpo no soy yo puedo hacer con mi cuerpo aquello que me parezca que es mejor, o aquello que los propios sistemas de poder en los que estamos inscritas consideren que es lo mejor. El otro elemento que es importante es la libertad individual, porque la libertad individual es definida
y es pensada desde el propio neoliberalismo descontextualizada, donde el sujeto que tiene ese atributo, ese derecho que sería la libertad individual, es un sujeto, no tiene que ver con la autonomía del individuo, tiene que ver sobre todo con un sujeto deseante, con un sujeto que consume, con un sujeto que tiene necesidades, con un sujeto que tiene deseos y que tiene que intentar satisfacerlas. Estos son los dos grandes elementos que utiliza el capitalismo neoliberal, y si bien el sistema patriarcal hará que el consentimiento sexual sea una pieza fundamental para la reformulación del sistema patriarcal, también el capitalismo neoliberal utilizará el concepto de consentimiento sexual para reformular el orden capitalista. El orden capitalista y el orden patriarcal, que a estas alturas del paseo sabemos muy bien que son órdenes que tienen una relación de necesidad. La han tenido siempre, pero quizá esta relación de necesidad en este momento histórico es de una naturaleza quizá distinta, aunque eso podemos discutirlo después. Cuando el capitalismo y el sistema patriarcal se apropian del consentimiento, lo transforman en una nueva forma de servidumbre para las mujeres, porque lo presentan como un acto de libertad. Es decir, el consentimiento sexual es una pieza clave para poder comprender esa otra categoría que está siendo utilizada interesadamente por el capitalismo, que es la de empoderamiento. ¿El empoderamiento para qué? Pues el empoderamiento para poner nuestro cuerpo al servicio de los intereses del sistema capitalista y del sistema patriarcal. Pero claro, cuando un sistema de poder elabora un discurso, tiene que hacer determinadas operaciones para que los sujetos oprimidos, para que los sujetos subalternos consideren que que lo que están haciendo no es algo que les coloca en lugares de subordinación, sino que les saca de ahí. Y ese es el lugar que ocupa esta idea del empoderamiento. Después está el discurso sobre el libertarismo sexual. Aquí este discurso es de una naturaleza diferente al capitalista y al patriarcal, porque es un discurso que tiene fundamento teórico, que tiene una enorme cadena de argumentos, y que tiene otros intereses. Y con ello no voy a decir que no tiene intereses que le son funcionales al sistema patriarcal, los tiene. No diré que no tiene intereses que no son funcionales al sistema capitalista neoliberal, los tiene, pero esto es otra cosa distinta. Mirad, el discurso del libertarismo sexual, cuando yo comencé a hacer este libro, que no tenía ninguna intención de hacerlo, que yo estaba haciendo otro, y que cuando estaba haciendo un libro sobre las distintas formas que utiliza el sistema patriarcal para expropiar a las mujeres de sus cuerpos, cuando estaba poco en el comienzo de ese libro, me reaparecía una y otra vez la idea del consentimiento sexual. Entonces yo tomé la decisión de parar ese libro que estaba haciendo y ponerme con todo este debate sobre el consentimiento sexual, porque yo tampoco tenía ninguna posición ni tampoco tenía ningún bagaje teórico al respecto, más allá de aquellas reflexiones que había hecho el feminismo radical, el feminismo cultural. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta que el libertarismo sexual en realidad era el referente polémico que yo había encontrado a la hora de escribir este libro, porque es en realidad el discurso sobre el consentimiento sexual desde el feminismo con quien en realidad polemiza, a quien interpela, a quien tiene que descifrar, por decirlo así, es al libertarismo sexual. Mirad, el libertarismo sexual tiene sus raíces en la ideología de los años 60. Está aquí Alicia Puleo, que es una gran experta en esto. Me da no sé qué decir cosas que puedan... que pueda pensar que son así un poco débiles teóricamente, pero bueno, esto es una presentación del libro y yo no sé tanto como ella sobre este tema, pero en todo caso la revolución sexual tuvo lugar en la década de los años 60, se desarrolló durante la década de los años 70
Y esa revolución sexual, dice Eva Iluz, y yo comparto esta tesis con ella, que esta revolución sexual no tuvo sexo en los comienzos. ¿Por qué? Cuando en el mismo y preciso momento en el que estalla, inmediatamente después sí. ¿Por qué? Porque la libertad sexual fue anhelada y deseada por miles y miles y miles de hombres y de mujeres. Lo que ocurrió es que nada más estallar fue reapropiada por aquellos dirigentes de mayo del 68 y leyeron la revolución sexual como la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los varones, como la disponibilidad sexual de las mujeres para que los varones pudiesen acceder a sus cuerpos. A partir de ese momento va a haber una sacralización de la sexualidad. La sexualidad se va a convertir en un absoluto y va a comenzar un proceso que Eva Iluz llama de abundancia de la sexualidad. Y se va a sobrecargar de sexualidad a las mujeres, que por otra parte siempre ha sido la sexualidad uno de los elementos que nos han definido. Pero ahí va a haber, digamos, un salto, una nueva vuelta de tuerca. Se va a entender, esto lo va a decir Foucault, que la sexualidad es una verdad secreta y profunda de los individuos. Aquello que es más genuino, aquello que es más profundo, donde residen esas verdades que son casi indescifrables, lo podemos encontrar en la sexualidad. Ahora bien, la revolución sexual estuvo ligada a la idea del deseo, estuvo ligada a la idea de la sexualidad, a la idea del deseo, a la idea del placer. La sexualidad se convirtió en un elemento central del imaginario cultural de la década de los años 60, indudablemente. Y no acabó ahí, esto es mucho más largo de explicar, pero en todo caso lo que sí me parece que es importante es entender que la revolución sexual estuvo vinculada a la idea del placer sexual, a la idea del deseo. Y que por supuesto las feministas, de la mano del feminismo radical, hicieron una reformulación de esta revolución sexual que tenía una dimensión inequívocamente patriarcal. Pero en todo caso ellos, con unas ideas difíciles, ¿no?, de poder ser asumidas por el feminismo, ellas, las feministas, siempre reclamaron la idea del deseo como una idea inherente a la sexualidad, a la forma de vivir la sexualidad. Lo que ocurre es que a partir de la década de los años 80 va a ocurrir algo. Y lo que van a ocurrir dos cosas. La primera cosa es que las políticas económicas neoliberales van a concretarse con el golpe de Estado de Pinochet y a partir de ese momento van a ir ampliándose, van a ir extendiéndose hasta que el capitalismo neoliberal se globaliza. Es en ese contexto de globalización de las políticas económicas neoliberales y de la creación de un mercado único, que parece que igual pues se lo quiere cargar Trump o no lo sé, pero va a ser a partir de ese momento en los que se va a constituir una poderosísima industria de la explotación sexual, en el que, como diría Sheila Jeffries, la vagina de las mujeres es el eje de esta industria. Claro, después van a venir las supervivientes y van a decir todos los agujeros que tenemos las mujeres se van a convertir en el eje de esa enorme industria. Va a ser una economía fundamentalmente ilegal. Castella denominaría una economía criminal que va a servir para que distintos países en distintas partes del mundo, podemos hablar de Camboya, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Rumanía, se puedan integrar a partir de la cantidad de beneficios de esta industria, se puedan integrar en ese mercado global. Por lo tanto, es importantísimo comprender el significado que tiene para la pervivencia del capitalismo neoliberal y para la globalización y la creación de un solo mercado esta poderosísima industria
que es la segunda, a veces ha sido la primera, en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilegales. La primera casi siempre ha sido, y ahora es seguro que es, la venta ilegal de armamentos, ¿no? En este momento de exterminio prácticamente de Gaza y de la guerra de Ucrania. Pero siempre es la segunda, aunque algunas veces en algunos momentos ha sido la primera, la industria de la explotación sexual. Cuando esto se concreta, cuando esta industria ya está constituida, cuando se puede ver que esta industria es fundamental para que distintos países, distintas zonas del mundo se puedan enganchar a la economía global, es cuando va a tener una vuelta de tuerca esta ideología de la libertad sexual, que se va a convertir en libertarismo sexual. Ahora, ¿es una casualidad? Claro que no es una casualidad a la vista de todas las cosas que han escrito y a la vista de todas las publicaciones y toda la literatura que hay sobre consentimiento sexual. No se puede desligar, por supuesto, de esta industria. Aquí va a aparecer una variable nueva en toda esta reflexión. Y esta variable es que va a aparecer la voluntad como una instancia de legitimidad de la libertad sexual. Y cuando dicen esto, los libertarios sexuales, este concepto a mí me gusta mucho, está en distintas autoras, cuando aparece esta idea de la voluntad, por supuesto que la voluntad está presente, tiene que estar necesariamente presente, la voluntad, la autonomía en todas las acciones, ¿no?, que garantizan la libertad de los individuos. Pero el libertarismo sexual va a desvincular, va a separar la idea de voluntad de la idea de placer, de la idea de deseo. De las mujeres, por cierto, que no es ninguna casualidad, no es algo irrelevante. A partir de este momento se produce una transformación en la ideología de la revolución sexual que va a desembocar en este libertarismo sexual. Os podéis preguntar, ¿y quién sostiene estas teorías, no? Bueno, hay, por supuesto, distintos autores, ¿no?, y autoras que sostienen esta teoría. Una de las autoras que habla de libertarismo sexual, aunque después dice que no le acaba de gustar mucho, en el año 2011, es Judy Butler. Judy Butler habla del libertarismo sexual. Bueno, deciros que estas reflexiones sobre el libertarismo sexual se van a apoyar de una forma muy clara en todos los análisis que sobre la sexualidad hizo Gayle Rubin en el año, creo que es en el año 84, donde decía que lo más importante era, había que identificar lo que ella denominaba la persecución sexual, y la persecución sexual era lo mismo las mujeres que están en prostitución que los proxenetas, lo mismo gays y lesbianas, lo mismo quienes tienen relaciones, intercambios sexuales BDSM, también, como ella explica al final, creo que es en la penúltima parte de su texto, hacia una teoría radical de la sexualidad, también la sexualidad de los adultos con los menores. Entonces, para Gayle Rubin esto es la libertad sexual, ahí nos tenemos que dirigir, y Judy Butler lo asume dando otras nuevas vueltas de tuerca, y en este texto que es del año 2011 ella va a defender la bajada de la edad del consentimiento sexual y va a poner muchos argumentos encima de la mesa, que algunos ya los había puesto Foucault, sobre los niños y las niñas, sobre cómo niños y niñas tienen voluntad, cómo los niños y las niñas tienen deseos, cómo los niños y las niñas tienen sexualidad. Y el que tengan sexualidad, el que tengan voz, el que tengan deseos, pues eso es la piedra, ¿no? Es el elemento fundamental para que pueda legitimarse y legalizarse, bajarse en todo caso la edad del consentimiento sexual, desde luego no penalizarse. Ahora bien, quiero hacer
un par de reflexiones a este respecto. El primero es que cuando la libertad sexual se extrema, cuando la libertad sexual, el deseo, se exalta para algunos individuos, otros que están al servicio de quienes tienen esos deseos y esa libertad, eso desemboca con mucha frecuencia en el abuso sexual. Lo que para unos es libertad, para otros es abuso. Pero al mismo tiempo, quienes van a sufrir ese abuso a manos de quienes defienden una libertad sexual que no tenga límites, esos que tienen abusos, una buena parte de ellos van a desembocar en un trauma. Entonces, es imposible que el feminismo no tenga una posición crítica hacia el libertarismo sexual y a quien está en el fondo del libertarismo sexual, quien defiende esa concepción del libertarismo sexual, que son los sectores, sobre todo, que defienden toda forma, toda modalidad de disidencia sexual y que están envueltos teóricamente en la teoría queer. Es imposible que el feminismo pueda aceptar este análisis y es imposible que lo pueda aceptar porque las propietarias del cuerpo siempre somos las mujeres. Y si tú eres propietaria de tu cuerpo, es que con tu cuerpo se pueden hacer cosas distintas que tienen que ver con la venta, que tienen que ver con el alquiler, que tienen que ver con distintos tipos de intercambio que no tienen que ver con el placer, que no tienen que ver con el deseo. Entonces, esto es importante. Cuando sobreviene el trauma, no hay más que hablar con mujeres que están en prostitución, con supervivientes que han estado en prostitución, para poder comprender esto que estoy diciendo. Cuando eso sucede, se instrumentaliza el cuerpo. Y cuando se instrumentaliza el cuerpo, es un proceso que el sujeto traumatizado padece el allanamiento de su cuerpo y se rompe, se fractura su subjetividad. Después es extraordinariamente difícil que pueda recomponerse esa subjetividad y esto es algo que quienes trabajan con las mujeres supervivientes de prostitución lo pueden ver. Sin embargo, hablar de consentimiento sexual no es hablar solamente de las mujeres que están en prostitución, ni de las mujeres que están en OnlyFans, ni de las mujeres que están en pornografía. Hablar sobre el consentimiento sexual es sobre la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres que deciden tener un intercambio sexual con su novio, con su marido, con su compañero, por tener la fiesta en paz, porque no tienen la fuerza como para poder decir que no, porque las mujeres hemos sido socializadas para complacer, para decir que sí. Hay múltiples motivos. Que el feminismo los ha estudiado exhaustivamente. Pero en todo caso, a mí lo que me interesa muchísimo es vincular el nacimiento, digamos, de este nuevo libertarismo sexual, vincularlo con esta industria de la explotación sexual que hace que la explotación sexual pueda ser transformada, pueda ser reformulada como trabajo sexual. Por otra parte, hay algo que también yo creo que es muy importante en este discurso y es el impacto del derecho penal. Lo voy a decir de otra manera. El libertarismo sexual quiere que muchas cosas no sean definidas como agresiones sexuales. Por ejemplo, el beso de Jenny Hermoso, por parte de gente que se sitúa en el ámbito del libertarismo sexual, no quiso ser definido como una agresión sexual. Era lo sumo, pues por supuesto una vulgaridad, indudablemente, era una presión. Pero de ahí a que sea considerada una agresión sexual, pues el libertarismo sexual decía que no podía serlo. Estoy pensando, por supuesto, en filósofos que son conocidos, en filósofas también que son conocidas y que defendían que ese beso no fue una agresión sexual. La pregunta es ¿por qué? Cuando era tan fácil, cuando la opinión pública
desde luego no solamente la feminista, sino un sector muy relevante de la opinión pública, sostenía que el beso de Jenny Hermoso era una agresión sexual, ¿por qué defender lo contrario? ¿Por qué defender que no? Por una razón, porque si la definición de lo que es una agresión sexual la ensanchamos mucho, entonces el impacto del derecho penal también tiene que ser muy amplio. Como desde estos pensamientos del libertarismo sexual tienen una posición fuertemente antipunitivista y consideran que se tiene que reducir el alcance del derecho penal, la única manera de que se pueda reducir es precisamente reduciendo el espacio de lo que es una agresión sexual. Bueno, pues este sería el discurso del libertarismo sexual muy reducido. Y ahora el discurso feminista. Os decía al principio que el debate fuerte que hubo sobre todo esto fue el que tuvo lugar en los años 80. Es sobre todo McKinnon. McKinnon tiene una posición y esa posición es una posición que la ha venido manteniendo desde la década de los años 80 hasta ahora. Y esa posición es que no puede haber consentimiento sexual en una sociedad que sea patriarcal. Esta es la posición. Ella otra vez volvió a intervenir en el debate, vuelve otra vez a poner sus, ¿no?, a reafirmarse en este argumento cuando interviene en el debate sobre el consentimiento sexual en Francia, cuando se está hablando de la posibilidad de hacer una ley del tipo de la que se hizo en España, de una ley del sí es sí, ¿no? Algo parecido, que finalmente pues no tuvo lugar en esa medida. Entonces publica un libro que no se ha traducido al castellano, que está en francés, McKinnon, que se llama Contra el consentimiento sexual, creo que es algo así. No, se llama La violación redefinida, contra el consentimiento sexual a favor de la igualdad, donde el argumento que ella tiene es que si introducimos el consentimiento sexual dentro del Código Penal, dentro de la legislación, se va a convertir en algo que va a ser negativo para las mujeres, ¿no? Esa es su posición. Entonces, yo me preguntó en una presentación que hice en Oviedo, me preguntó Nuria Varela, bueno, pero entonces después de leer tu libro, la pregunta que yo te hago es esta, que nunca nadie me lo había preguntado de esta manera. ¿McKinnon tenía razón o no tenía razón? Bueno, yo creo que McKinnon tiene mucha razón, y tiene mucha razón porque para la mayoría de las mujeres del mundo el consentimiento sexual es un vacío. El consentimiento sexual es una ausencia. El consentimiento sexual no existe. Esto es algo indudable. Ahora bien, yo sí creo que hay mujeres que estarían dispuestas, y lo están, a afirmar que tienen intercambios sexuales que son consentidos. En todo caso, el debate sobre el consentimiento sexual yo creo que ha sido de una extraordinaria utilidad para las mujeres, pero también para el feminismo. ¿Por qué? Porque ha habido varones que han escuchado este discurso sobre el consentimiento sexual y se han preguntado, y digo se han preguntado así, tipo entre comillas, ¿no? Porque algunos se lo habrán preguntado, otros me imagino que se han rebotado, ¿lo que yo hago se podría decir que está envuelta en violencia? ¿O esta mujer con la que yo tengo este intercambio sexual consiente? Al mismo tiempo, todo este debate sobre el consentimiento sexual ha dado a las mujeres la posibilidad de pensarlo, quizá a muchas mujeres, de pensarlo de una manera como quizá nunca lo habían pensado. Y decir, ¿pero por qué voy a decir que sí cuando yo en realidad quiero decir que no? Entonces, yo creo que el debate ha sido extraordinariamente importante desde el punto de vista político. Yo creo que en el consentimiento sexual el contexto lo es prácticamente todo. ¿Y por qué lo es prácticamente todo? Porque no es lo mismo una mujer que vive en una sociedad en la que las mujeres tienen muy poco valor a una sociedad en la que el feminismo ha tenido un enorme desarrollo político y las mujeres hemos alcanzado distintos, ¿no?, mayores grados de libertad. Entonces, hacer un análisis sobre el consentimiento sexual en el vacío, yo creo que no tiene tampoco demasiado sentido.
yo creo que el debate sobre el consentimiento sexual tiene que ser un debate que está vinculado al contexto. ¿De qué manera? Tal y como lo sostiene McKinnon, indudablemente. El primer argumento para el consentimiento sexual, indudablemente, es la voluntad, obviamente. El segundo, creo que es el deseo. Y yo creo que esto es fundamental. Porque ¿por qué tenemos las feministas, a mi juicio, que defender la relación entre consentimiento sexual y deseo? Porque si nos privamos del argumento del deseo, nos privamos de argumentos fundamentales para deslegitimar la prostitución, la pornografía, OnlyFans y todas las formas de explotación sexual que son digitales. Entonces, a mí me parece, pero además, por otra razón, que es una razón de sentido común, porque las mujeres queremos vivir la sexualidad con placer y con deseo, y esto es algo que es incuestionable. Entonces, no creo yo que haya ninguna razón por la que tengamos que, a pesar de que claro que sabemos que el deseo se construye patriarcalmente, como todo se construye patriarcalmente. También se construye patriarcalmente la democracia, también se construye patriarcalmente las instituciones políticas, no digamos las económicas, no digamos las culturales, no digamos la universidad, ¿no? Y ese no es motivo suficiente para descalificar a esas instituciones o a esas estructuras que son patriarcales. Entonces, lo primero es la voluntad, indudablemente. Lo segundo es el deseo. Y en tercer lugar, tal y como sostiene McKinnon, tal y como sostiene, por supuesto, Andrea Dworkin, es imposible que pueda haber unos niveles razonables de consentimiento sexual si no existen unas estructuras materiales y unas estructuras simbólicas razonables de igualdad. En una sociedad en la que no hay estructuras políticas, económicas, culturales de igualdad, razonables, ¿no? Porque ya sabemos que no podemos hablar en otros términos, entonces las mujeres no tienen capacidad para otorgar con libertad su consentimiento sexual. Esto es, a mí me parece que esto es de cajón, este es el argumento fuerte de McKinnon. McKinnon tiene razón en este argumento, pero desde que ella formula este argumento hasta ahora han pasado más de 40 años. Y en estos 40 años las mujeres en distintas partes del mundo hemos conseguido algunos espacios de libertad, hemos conseguido algunos espacios de igualdad. Entonces yo no voy a sostener que haya alguna mujer o que haya grupos de mujeres que tienen un 100% de libertad sexual. Eso es imposible. En una sociedad patriarcal eso es imposible poder sostenerlo. Pero sí creo que hay mujeres que tienen un margen de maniobra mucho mayores que otras. Y que esto tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con la independencia económica, tiene que ver con el grado de igualdad que hay en una sociedad, tiene que ver con muchísimos factores que envuelven y en los cuales nuestras vidas interseccionan. Cuando el consentimiento no está vinculado al deseo, entonces no hay consentimiento, lo que hay es una cesión, lo que hay es dejarse hacer, que es lo que tantos millones de mujeres hacen todos y cada uno de los días, todas y cada una de las noches, dejarse hacer. Y dejarse hacer conduce indefectiblemente al abuso, y el abuso conduce muchas veces al trauma. Por lo tanto, me parece que es fundamental estos elementos. Ya no voy a explicar, luego si queréis, cuáles son las dificultades que enturbian el consentimiento sexual, cuáles son los obstáculos materiales y simbólicos, son muchísimos. No quiero dejar de citar simplemente ese concepto esa categoría que conceptualizó Bourdieu, que es la violencia simbólica, la normalización de prácticas, la normalización de creencias, la normalización de comportamientos que estimamos que son los que tienen que ser, que están naturalizados, que están normalizados y que, sin embargo, es una violencia que reduce la capacidad de maniobra que tenemos las mujeres. Voy a concluir diciendo 3 cosillas en 2 minutos apenas. La primera, yo creo que el debate sobre el consentimiento sexual es un debate que está siendo de muchísima utilidad al feminismo. Y creo que está siendo de muchísima utilidad porque está haciendo posible que podamos descifrar y que podamos explicarnos con mayor claridad para muchas mujeres que probablemente no han pensado en esto,
es seguro que lo han sentido en sus cuerpos, que lo han padecido, pero es muy posible que, como lo han normalizado, pues es posible que no hayan que lo hayan sentido, pero que ni siquiera se hayan querido pensarlo a fondo, que es la violencia sexual. Entonces, el consentimiento sexual nos permite descifrar, nos permite ver de otra manera distinta la violencia sexual y nos permite saber que hay violencia sexual siempre que no hay consentimiento sexual, sabiendo que solamente hay consentimiento sexual cuando hay deseo, cuando hay estructuras de igualdad. Después, es muy importante que el feminismo, que ya lo ha hecho, no voy a decir nada que sea nuevo, es muy importante que el eje, uno de los dos ejes de la agenda feminista sean las distintas formas de violencia sexual. A mí me parece, junto al otro eje, que tiene que ser indudablemente el que tiene que ver con la economía, con la feminización de la pobreza, con la precarización del mercado laboral, con el trabajo gratuito que hacemos las mujeres todos y cada uno de los días, sí o sí, siempre y todas, por supuesto. Yo creo que estos son los dos ejes de la agenda feminista, no porque lo diga yo, no porque lo diga el feminismo, es que son las mujeres con sus propias experiencias, con sus propios malestares, los que han puesto esto encima de la mesa. Ahora, ¿por qué nos interesa a las feministas? ¿Por qué interesa al feminismo colocar en un lugar fundamental lo que tiene que ver con la violencia sexual? Porque la violencia sexual es ese hilo que nos vincula a todas y a cada una de las mujeres como sujeto político del feminismo. Y esta es una batalla que no hemos perdido, pero que tenemos que esforzarnos en que nunca se vea debilitada. Hay otras cosas que quizá no nos vinculan a todas, otras cosas que tienen que ver quizá con la propiedad, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el mercado laboral, aunque yo creo que finalmente todas esas cosas nos vinculan a todas. Pero hay algo que sí sabemos, y es que todas las mujeres estamos sometidas a formas distintas de violencia, todas, de más edad, como ha mostrado lo de Pelicot, de menos edad, como está mostrando el aumento de delitos, de agresiones sexuales de chicos a menores, de chicos que muchas veces son menores a menores. Es decir, la idea de la violencia sexual tiene un carácter estratégico para el feminismo, además de que es aquello que más debilita nuestra posición, ¿no? Y quería acabar con algo que ha explicado Celia Amorós en su libro Salomón era sabio, a propósito de unas reflexiones que hace alrededor del aborto, y es que el consentimiento sexual tiene enfrente una realidad, una idea preteórica, que es la falta de credibilidad de la palabra de las mujeres. Ese es el problema que acabamos de ver, por ejemplo, con lo de Dani Alves. La palabra de las mujeres nunca es creíble y no puede ser creíble en una sociedad inequívocamente y radicalmente patriarcal. Porque si la palabra de las mujeres es creída, el sistema patriarcal empieza niveles nuevos de descomposición, de desorden interna. El consentimiento sexual lo que ha colocado encima de la mesa es la necesidad imperiosa de que la palabra de las mujeres sea creída, porque, como dice Celia Amorós, la credibilidad, la falta de credibilidad de las mujeres tiene un carácter fundacional para el sistema patriarcal y por ello mismo impide que las mujeres podamos fundar genealogía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Rosa, sí que haces una diferencia muy clara en el libro en torno al consentimiento, diferenciando el consentimiento contractual del consentimiento sexual. Lo dejas muy claro, que yo creo que esos son unos conceptos muy, muy interesantes. Vamos a abrir ahora un tiempo al debate, pero sí que me gustaría que nos dijeras algo a este respecto, que yo creo que es una diferenciación muy interesante que hay que dejar muy clara y que tú lo dejas muy claro en el libro. Bueno, el concepto de consentimiento sexual tiene sus raíces en el consentimiento contractual. Y el consentimiento contractual se va a convertir en la piedra angular de la teoría política
de la modernidad, tanto sea en su versión liberal como en su versión más radical. La idea de que no puede haber ninguna relación social, ni puede haber instituciones que se puedan calificar como legítimas que no estén basadas en el consentimiento de ambas partes. Este es el consentimiento contractual. Bueno, pues el consentimiento sexual encuentra sus raíces en ese consentimiento contractual. Y ese consentimiento contractual, en la teoría política liberal es clarísimo, en la teoría política democrático-radical no tiene esta característica, pero tiene otras. El elemento fundamental es que las mujeres tenemos un cuerpo que tiene que ser entendido política, socialmente, como una propiedad. Entonces, ahí encontramos el consentimiento contractual y, pero yo sí que quiero señalar a este respecto, y ya lo dejo, este argumento, la enorme importancia que ha tenido para el feminismo tocar el núcleo más duro del sistema patriarcal, que tal y como señalaba el feminismo radical, sobre el que se edifica el propio sistema patriarcal, que es el control sexual y reproductivo de los varones sobre las mujeres. Esto, que fue la aportación fundamental del feminismo radical, que no se había dicho hasta ese momento, que nunca se había argumentado en una clave de interpelación tan radical, que se había señalado que ese control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres era la dimensión más fundacional del sistema patriarcal. Esto es lo que ha hecho el feminismo en estos últimos años, cuando ha denunciado la violencia sexual. Es decir, es que hemos llegado a un punto en el que millones de mujeres comparten esta idea, aunque probablemente no la formularían así, porque probablemente ni siquiera saben qué es el feminismo radical. Esto es lo que ha hecho el feminismo. Es como para poder comprender la enorme grandeza civilizatoria que tiene el feminismo. Pues abrimos también el espacio al debate con todas las que quieran intervenir. Ahora, Ana, os dejamos aquí el micrófono para cualquier cuestión que quieran compartir con Rosa, cualquier cosa que le quieran preguntar. Lina Lleras de Adabas está aquí. No sé si, Lina, tienes alguna pregunta, alguna cuestión. Simplemente abre el micrófono. Incluso, Ana, ya que tienes el micrófono en la mano, si tienes alguna cuestión, este es el momento. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, porque ha habido mucho. Hago una prueba de verdad no estáis tímidas, porque el debate no está completo, el acto no está completo sin la participación de las que habéis acudido a esto. Entonces, no os cortéis, cualquier sugerencia, cualquier comentario y cualquier pregunta, bienvenida es. Por ahí una pregunta. En lo que llega el micrófono, venga, yo te voy a lanzar una, Rosa. En estos momentos que hay una polarización social tan brutal, todo lo que tiene que ver con el feminismo, pues también lo sufre, ¿verdad? Y le salpica todo. Bueno, es que esta es una pregunta muy difícil. Ya, demasiado larga. Muy difícil, Eva, porque el feminismo siempre es interpelado desde las instancias de poder patriarcal, y no solamente de poder patriarcal, sino también de poder masculino, que, en fin, que quiere decir que también hay hombres, ¿no? Siempre es interpelado, siempre es cuestionado, siempre es distorsionado, ¿no? El relato que ha hecho históricamente el feminismo, nuestra genealogía, siempre. Ponemos en cuestión el carácter de la opresión del sistema patriarcal sobre las mujeres y nos contestan que lo que queremos es abrir una guerra de sexos. Decimos tal y tenemos otra contestación. Lo que pasa es que ahora es diferente. Es decir, claro que en cada momento histórico siempre aparecen singularidades y diferencias, ¿no?, respecto al feminismo. El feminismo tiene una característica. Bueno, tiene muchas características, pero hay una, a propósito de lo que tú preguntabas, que me parece que es muy importante.
El feminismo es ese tipo de movimiento social, es ese tipo de tradición intelectual que apunta directamente al punto de flotación del propio sistema patriarcal. ¿Cómo no vamos a ser interpeladas? ¿Cómo no vamos a ser cuestionadas? ¿Cómo no va a ser criminalizado el feminismo? La característica específica que tiene es que el sistema patriarcal adquiere fórmulas y caras distintas para deslegitimar al feminismo. Y esta última época ha encontrado, pues, en sectores queer, probablemente no, sí, ha encontrado un discurso de deslegitimación del feminismo, un discurso de criminalización del feminismo. Y esto es algo un poco nuevo, porque estábamos acostumbradas a que el feminismo fuese criminalizado, distorsionado, desde instancias inequívocamente patriarcales. Y ahora parece que quienes desde posiciones que se autodesignan como heteropatriarcales están haciendo lo que yo entiendo que es una enmienda a la totalidad al feminismo. Entonces, esto es algo nuevo, que no había ocurrido nunca. Bueno, en realidad sí había ocurrido, que también el marxismo a finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX siempre pensó que lo importante era acabar con el capitalismo y que el tema feminista era la cuestión secundaria, ¿no? O sea que, bueno, se repiten desde pensamientos que muchas veces son inequívocamente pensamientos críticos, porque el marxismo es un pensamiento crítico. En el caso de la teoría queer, yo no estaría tan segura de que es un pensamiento crítico, porque ¿por qué? No lo creo, porque los pensamientos críticos se articulan alrededor del imaginario de la redistribución, mientras que la teoría queer se mueve en un imaginario del reconocimiento cultural, que desemboca casi siempre en un imaginario de la identidad. Menuda pregunta, yo la lanzo así y menudo melón. Tenemos a una compañera que tenía una pregunta. Adelante, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas. Rosa, como siempre es un placer escucharte todo lo que aprendemos contigo. Y lo primero es una pregunta, si no es una reflexión, es una pregunta que además quiero compartirla con todas vosotras a ver si me dais una solución, porque es algo que me ha pasado hoy. Bueno, pues de repente ha surgido un debate, porque he dicho que venía a la presentación de tu libro, y bueno, pues me he destapado como la feminista radical que soy. Y el caso es que estaba con una compañera que parece que no. Y cuando estábamos hablando de consentimiento y demás, bueno, ha sido no es para poder ponerlo mucho en pie, pero el caso sí. Cuando yo hablaba del deseo, ¿vale? El deseo, el consentimiento, el placer y una estructura material, ¿no? Me he leído muy bien su libro. Bueno, pues ella me decía que de la ecuación hay que sacar el deseo. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Conocemos bien este argumento, pero es que el argumento que me ha dado es el siguiente, y es, claro, es que, por ejemplo, una mujer que quiere quedarse embarazada, pues a lo mejor no tiene ese deseo. Claro, yo me he quedado un poco sin saber qué contestar, sinceramente. Claro, yo decía, bueno, a ver, primero dije, bueno, es un proyecto de 2 personas, de tal, no sé qué, luego dije, bueno, no, a ver, que las mujeres podemos ser madres solas, pero me quedé sin saber qué contestar, ¿no? O sea, hay mujeres que no tienen eso, como es el caso concreto, ¿vale? Sobre todo, estaba llegando también la verdad que era, bueno, mucho de la maternidad, ¿no? Pero bueno, era eso, ¿no? ¿Qué le contesto a alguien que me dice que hay mujeres que lo que quieren es quedarse embarazada y tienen relaciones sexuales sin deseo? O sea, lo que es superior al deseo, o sea, lo superior es el deseo de ser madre, el deseo sexual. Y bueno, pues si me podéis decir que para la próxima vez. Bueno, lo que pasa que, claro, este debate nos lleva a algo, ¿qué posición tiene que tener el feminismo
respecto al consentimiento sexual. Yo creo que hay una enorme unanimidad en la idea de que son la condición de posibilidad para la legitimidad del consentimiento sexual, joder, cuánta, ¿no? La igualdad, ¿no? O sea, ahí hay algo que es indiscutible. Ahora, ¿por qué el deseo? Si sacamos el deseo, nos privamos de un argumento fundamental para deslegitimar la explotación sexual, para deslegitimar la prostitución, la pornografía, OnlyFans, pero además hay otra cosa que es muy importante. Si algo ha mostrado esta cuarta ola feminista, colocando el tema de la violencia sexual, si algo puso de manifiesto con una extraordinaria claridad el feminismo radical en la década de los 70, es que es inseparable la sexualidad del placer para los varones. La pregunta es ¿por qué tendría que ser separable la sexualidad del placer para las mujeres? ¿O es que hay dos varas de medir, una para hombres y otra para mujeres? Las mujeres, las millones de mujeres, porque hemos sido millones, que hemos salido a las calles, hemos dicho que queremos tener relaciones que sean consentidas, que sean gratificantes, que sean pactadas, que sean negociadas, que sean vividas en la intimidad. Quiero exactamente lo mismo que dijeron las feministas radicales en los años 70, a pesar de que yo entiendo muy bien ese argumento de que el deseo se construye patriarcalmente. Claro que el deseo se construye patriarcalmente, como se construye patriarcalmente todo. Pero las mujeres que queremos tener intercambios sexuales que nos guste, nada más. No hay ninguna otra cosa. Y si aceptamos que es legítimo que no haya deseo, entonces tenemos que aceptar otras formas, ¿no?, de violencia sexual, como puede ser la de la prostitución. Sí, por favor, sí que le pido que sea con micrófono para que se pueda escuchar también en la retransmisión y podamos escucharlo todas. Gracias. Perdona que insistamos. O sea, aquí el problema es que ya metía la variable de que de una mujer que desea quedarse embarazada. ¿No? O sea, que para mí, o sea, todo lo demás, sí, lo argumenté, no tan bien como tú, pero cuando ella le mete el deseo de quedar embarazada, es decir, se me está metiendo ahí pues, la maternidad. Entonces ahí es cuando yo no sé porque me dice, claro, hay mujeres que porque desean ser madres, ahí no se cuestiona que no tengan deseo sexual. O sea, que sí que se cuestiona, ¿no? Sí, claro, yo decía que la sociedad no cuestiona y sin más, pero desde el feminismo no. Bueno, pero o sea, yo no creo que se tenga que hacer una oposición entre tener intercambios sexuales que tienen una de sus finalidades es el embarazo, con que sean deseos sexuales que sean gratificantes y que sean placenteros, ¿no? Yo no creo que haya ningún tipo de oposición. ¿Alguna pregunta más por aquí? Por aquí están ya en la primera fila, ya hay debate. Balbi quería preguntar. Balbi quería hacerle una pregunta a Rosa. Hola, buenas tardes. Gracias, Rosa. Es un gusto escucharte siempre. Mira, antes de plantearte la pregunta que te quiero hacer, te voy a decir que pertenezco a un grupo de mujeres que leemos con perspectiva feminista y el último libro que hemos tenido en la tertulia en 2 sesiones, pero deberíamos de haber hecho en más sesiones, ¿vale? Ha sido el del consentimiento. ¿Vale? Muchas gracias. Y creo que lo hemos trabajado bastante bien. Bien, a ver, a ver si me explico bien para lo que quiero decir. A ver, estos otros feminismos que están saliendo, que tú has dicho anteriormente, que es verdad que nos están haciendo muchísimo daño, ¿no? Creo que, si no todos, creo que todos se definen anticapitalistas, creo, Entonces, dices, vamos a ver, es verdad que todos los seres humanos y todas las asociaciones tienen cantidad de incongruencias, ¿vale? Pero esta incongruencia me parece,
o sea, decir, son anticapitalistas, ¿vale? Son transgeneristas, lo cual quiere decir que están ahí poniendo medicamentos a cuerpos sanos, ¿vale? O sea, que es una forma dinero para las farmacéuticas y para las salas de operaciones y todo esto, ¿vale? Otra cosa sería dinero para el capitalismo a través de la prostitución, a través de la pornografía, a través de los vientres de alquiler, o sea, otra incongruencia, vamos. Y no sé no sé, a lo mejor algo por ahí me quedo, pero creo que ya con esto, ¿cómo me lo explicas tú esto a mí? Y luego ya me paso, ¿verdad que es imposible que nos unamos ahora unas plataformas con otras en las manifestaciones feministas del 25N y del 8M cuando hay cosas por las que no, o sea, ¿sabes? Que no son abolicionistas algunas, entonces es un poco difícil ir detrás de ellas, ¿no? Bueno, gracias, Rosa. Gracias, Balbi, le has dejado buen trabajo, ¿eh? Rosa, mira a ver por dónde empiezas, porque no es fácil. Lo primero, no me gusta el término feminismos. Ahora, que no es que no me guste el término feminismos porque yo soy una persona especial, que igual lo soy, pero no en esto, vamos. No me gusta el término de feminismos por una razón. Porque hay una voluntad explícita en debilitar al feminismo. Y al feminismo se le debilita cuando se rompe la idea de totalidad de un movimiento. Si tú abres la posibilidad de que hay diferentes maneras feministas de estar en el mundo, entonces todas son normativamente iguales. Y si todas son normativamente iguales, todas valen lo mismo. Y si todas vale lo mismo cuando decía Echenique, feminismo es cuidar, que cuando decimos nosotras, el feminismo está articulado alrededor de la lucha contra la violencia sexual y contra la feminización de la pobreza. Las dos cosas no son lo mismo. O esa idea de hay 47 millones de maneras de ser feminista. No. Yo en esto me parece que es importantísimo. O sea, lo que quiero señalar es que cuando se pluraliza una realidad social como es la subordinación de las mujeres, es con el objetivo de debilitar la visión y la identificación de esa subordinación. Se hace lo mismo, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana, bueno, en fin, es que como está en streaming no lo quiero decir, esta idea de las masculinidades, ¿no? Hay masculinidades que son negras, masculinidades blancas, de clase alta. Yo no creo que eso tenga que ver, digamos, con la necesidad imperiosa de conceptualizar de una forma muy precisa todos los varones que constituyen el fundamento del sistema patriarcal, el fundamento hegemónico del sistema patriarcal, sino de decir, hay algunos que son mejores que otros, hay algunos que están más subordinados, hay algunos que están oprimidos. Oye, pues si hay una pluralidad de grupos de varones, igual tenemos que llegar a la conclusión de que no hay patriarcado. Esto es como cuando Pablo Iglesias habla de las izquierdas. Cuando habla de las izquierdas, que nadie habla de las izquierdas, salvo él, ¿no? Lo que quiere decir es que hay una izquierda que es buena, otra izquierda que no es buena, una que es acomodaticia, otra que es no sé qué, otra que es no sé cuánto. Es decir, cuando se pluraliza algo que a lo largo de los siglos no ha sido plural y se hace en este momento, cuando se exaltan las diferencias por encima de lo que es un dominio, pues se hace de una manera interesada. Entonces, yo creo que no tenemos que hablar de feminismos. Porque feminismo, lo decía Celia Amorós, hay uno, el emancipatorio. El feminismo es un pensamiento crítico que tiene como objetivo la emancipación de las mujeres. Luego podemos discutir de estrategias, podemos discutir de tácticas, podemos discutir sobre si yo
soy más feminista radical que feminista marxista, que yo pienso que yo soy las dos cosas así en la misma medida. Entonces, esta es una cosa. La otra cosa es el anticapitalismo. Vamos a ver, una cosa es que yo subjetivamente diga que soy anticapitalista, que lo digo, ¿no? Siempre. Bueno, lo digo muchas veces, lo pienso siempre. Y otra cosa muy distinta es utilizar materiales teóricos y analíticos que sean críticos con el capitalismo, como es el marxismo. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo afirmo discursivamente, la afirmación que yo hago subjetivamente, y otra cosa es comprender que las mujeres tenemos una necesidad imperiosa de la redistribución, de la igualdad, del reparto de los recursos. Eso, hasta ahora, quien lo ha hecho ha sido el feminismo marxista. Entonces, como hace por ejemplo Judy Butler, se mueve en el terreno del reconocimiento cultural, y yo no voy a entrar a discutir sobre si el tema trans es malo o es bueno, no, a mí eso en algún sentido me da lo mismo. Sí, me da lo mismo en el siguiente sentido. A mí lo que me importa, de verdad, es que se entienda que hay dos movimientos sociales, que es el movimiento trans o movimiento LGTB y movimiento feminista, que hay dos sujetos políticos que son distintos, que es el sujeto político que somos las mujeres y aquel que está compuesto por las disidencias sexuales, y que hay dos agendas. Eso es el punto de partida. Mi malestar, que por otra parte ya sabéis que no es el mío, que es el del feminismo, es cuando un movimiento tiene la pretensión de que el feminismo defienda su agenda, de que el sujeto político de las mujeres se diluya en, como decía un filósofo esta mañana en un artículo, es que hay feminismos en España que son la bomba, que no meten a los hombres, ni a los trans, ni a las personas racializadas. Pues sí, porque lo haremos, pero cuando lo hagamos dejaremos de ser feminismo, seremos ya otra cosa distinta. Entonces, el colectivo LGTB que haga sus análisis, que ponga en pie su lucha, que ponga en pie las demandas que considere que son más oportunas. El asunto es que las feministas, el movimiento feminista, no tiene que sostener ni defender la agenda de otros movimientos sociales. En este caso, de este movimiento social. De los dos movimientos sociales que nos lo están pidiendo ahora. Porque uno es sectores, no sé si mayoritarios, pero sectores que tienen la hegemonía política del movimiento LGTB, eso es muy distinto a quienes componen ese movimiento. Y por otra parte, sectores que se autodenominan anticapitalistas y que asumen la idea de que las mujeres tenemos un cuerpo que es nuestra propiedad y que por lo tanto puede ser articulado en el mercado, esa agenda de clase que con tanta tranquilidad defienden algunos sectores de la izquierda, y no voy a decir que lo defiende solamente Podemos, que Podemos tiene posiciones que nunca, en algunas cosas, no están claras, ¿no? Ni Sumar, es decir, el PSOE también, sectores del PSOE, otros sectores no. Hay sectores del PSOE que defienden esa agenda, o sea, quiero decir que el asunto es más complejo, que yo no haría el análisis de, hombre, yo en mi libro hago una crítica a la nueva izquierda, claro que la hago, indudablemente. Luego, en la práctica, las cosas están más mezcladas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, es un anticapitalismo, no sé muy bien cómo llamarlo, de una formulación, pero que después no se ve correspondida con lo que es inherente al anticapitalismo, que es el imaginario de la redistribución. Mira, no quería entrar en este melón porque, a ver, por ejemplo, ¿por qué la ley trans es una ley que se mueve en el reconocimiento y en la identidad y no se mueve en la redistribución? Lo dejamos ahí,
Porque Alicia Puleo tiene una pregunta, iba a decir yo por alusiones, que antes se la ha mencionado, pues tiene una pregunta para Rosa Cobo, cuando quieras. Sí, bueno, enhorabuena por la charla, Rosa. Y bueno, ya sabes que compartimos muchísimas ideas juntas y un pasado común, etcétera, y una línea, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me preocupa, que es un aspecto que se puede quizás confundir o entender mal, que es la cuestión de cuando decimos el feminismo, no me gusta lo de feminismos, porque bueno, la colección que yo dirijo se llama Feminismos y esto se llama desde hace muchísimo tiempo, cuando el plural no creaba este problema. Eso claro, es. porque había feminismo de la igualdad, de la diferencia, socialista, liberal, etcétera, pero no era esto de hoy que has planteado bien. Pero insistir, como hacen algunas feministas, en que el feminismo es solo uno y solo tiene esta agenda, ¿no? Yo creo que cierra mucho la posibilidad de los campos de comprensión del feminismo, porque hay corrientes en el feminismo y corrientes que son válidas y que no son troyanos en el feminismo, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que el énfasis que alguna posición feminista pueda poner en un aspecto y que otra posición pueda poner en otro, y esto ha pasado siempre, ¿no? Algunos feminismos insistieron más en la cuestión, por ejemplo, económica, otros en la cuestión cultural, otros no, bueno, eso ya lo sabemos. Tiene que seguir viva porque el feminismo es un pensamiento que ha sido siempre curioso, en el sentido de tener curiosidad por la realidad, por conocer la realidad, y curiosidad por todas las teorías que iban surgiendo. Entonces, por eso tenemos tantas formas de feminismo en la filosofía, por ejemplo, ¿no? O sea, yo qué sé, un feminismo habermasiano, o sea, esa multiplicidad del feminismo, pero yo estoy diciendo del feminismo. Eso está claro. Una multiplicidad. Hay que dejar claro que eso es válido, porque si no, parece que lo que queremos es reducir a una sola posición, y eso va contra la posibilidad misma de ser vivo del feminismo, ¿no? Que es estar continuamente interpretando su tiempo, el tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, es una cuestión de matiz, vamos. Lo que pasa, Alicia, que yo estoy muy de acuerdo contigo, porque yo, mi reflexión no cuestionaba lo que tú acabas de decir, que es de sentido común, ¿no? La reflexión que yo hacía iba en la dirección de fuera del feminismo, que eso es otra cosa distinta. El feminismo siempre ha sido, en el feminismo siempre han convivido, a veces con más tensiones, a veces con menos tensiones, teorías que son distintas. Además, es imposible que no sea así. Es imposible que no sea así porque los intereses son muchos y porque las estrategias son varias y porque las tácticas pueden ser muchas más. Entonces, eso es indiscutible. Pero a mí lo que me preocupa es cuando hay una intención interesada en pluralizar una realidad para así debilitarla. Eso es lo que, por supuesto que hay feminismo marxista, por supuesto que hay ecofeminismo, por supuesto que hay feminismo radical, por supuesto que hay feminismo liberal, que no es lo que dice el manifiesto para el 98%, para el 99% que dice, ¿no? Que no es el feminismo liberal, no es lo que dicen esas autoras.
Por supuesto que hay feminismo decolonial y yo tengo acuerdos con partes del feminismo decolonial, o por lo menos con la teoría de Aníbal Quijano, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Pero yo lo que trataba de decir es otra cosa distinta. Y aprovecho ya, si no tienes inconveniente... Con eso terminamos. Bueno, aprovecho para decir otra cosa, y es que yo sí estoy verdaderamente, sí creo que para el feminismo es muy rentable que destierre el sectarismo, que destierre los excesos del dogmatismo, que no nos cerremos la posibilidad de establecer pactos entre nosotras. Sin pactos políticos feministas no hay un movimiento feminista que sea fuerte. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental. Coincidamos hasta donde coincidamos. Pero lo que no podemos lo que es imposible pensar es que puede haber un movimiento feminista en el que todas las feministas tenemos una identidad de destino en lo universal, que creemos tenemos que pensar lo mismo, hacerlo de la misma manera. No, eso es imposible, eso acaba con cualquier movimiento. Lo que pasa es que esto se potencia en momentos históricos en los cuales el feminismo es fuertemente atacado. Y esto es lo que está ocurriendo estos últimos años, que al mismo tiempo que nos convertimos en un poderosísimo movimiento de masas, al mismo tiempo nos llegan argumentos de deslegitimación desde todas las partes. Entonces tiene mucha lógica que el feminismo se cierre diciendo esto es lo correcto. Y sabemos que hay una manera amplia de lo que es correcto en el feminismo, como en la izquierda, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Cuando haces políticas que no son políticas de clase, pues entonces la izquierda... Cuando haces políticas que no son inequívocamente feministas, pues entonces pues igual hay quien se autodefine feminista y no lo es, ¿no? Pero son unos tiempos que han llevado al feminismo a replegarse, ¿no? Pero saldremos de aquí, como hemos salido de todo. Eso no lo dude, Rosa. Hablaremos de pactos en plural y de feminismo en singular, que es como deberíamos hacerlo. Muchas gracias por esta charla, la atención que ha mantenido todo el público. Yo sé que ahora quieren una foto, firmar el libro. Tenemos tu libro y el consentimiento sexual, como dice el cartel, que es uno de los grandes debates del feminismo. Ese sí que es un mero, ese sí que es bueno. Rosa Cobo, muchas gracias por estar Muchísimas aquí. Gracias. Gracias a todas, en nombre de Foro Feminista, Malva y Adabasín, muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias y buena tarde. Gracias a todas. Para cerrar,